Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 Minutos Más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Hoy vengo a hablaros de lo que acechaba en el bosque desde hace siglos. Porque los cuentos que nos contaban de pequeños eran en realidad manuales de supervivencia. Piensa en el último cuento que te contaron de niño. Ahora piensa en la versión original, la de antes, la de hace siglos. Esa que alguien decidió que era demasiado dura para nuestros niños. Son dos cuentos bien distintos y el segundo es mucho más interesante. Durante siglos, los cuentos infantiles no estaban pensados para entretener, sino más bien para asustar, para que los niños no se adentraran en el bosque, para que no se alejaran de sus casas, no siguieran a extraños, no abrieran puertas que no debían conocer lo que había al otro lado. El miedo era una herramienta y funcionaba. Era una advertencia. Ya el psicólogo Bruno Bettelheim llevaba décadas explicando algo que cualquier abuela ya sabía. Los cuentos más oscuros no hacen daño a los niños, simplemente los preparan para su nueva vida. El monstruo del bosque no es un capricho literario, es una traducción simbólica de algo muy real. El desconocido que sonríe demasiado, o el camino que se aleja de casa con un peligro que no avisa, que acecha. La escritora Marina Warner lo dijo sin rodeos. Los cuentos de hadas, en su versión original, no estaban escritos para entretener, estaban escritos para advertir. Eran, antes que nada, la tecnología del miedo al servicio de la supervivencia. Cuentos que en realidad cuando se empezaron a contar daban verdadero pavor eran, por ejemplo, Caperucita Roja. La versión que escribió Perrault no tiene un final feliz. La niña es devorada por el lobo. El animal, ese monstruo que conocemos como el lobo que va a visitar, que consigue llegar a casa de la abuela, gana. No aparece ningún cazador a salvarla. El cuento termina ahí, con la niña muerta y con una moraleja que no deja lugar. Las niñas que hablan con desconocidos en el bosque mueren. Así de claro, así de simple. La versión que conocemos hoy con el cazador y el final feliz llegó mucho después, décadas más tarde. Alguien decidió que era un cuento demasiado duro y puede que tuviera razón, pero algo se perdió por el camino. Algo ocurrió muy parecido con el cuento de Hansel y Gretel. Todos conocemos quiénes fueron los autores, los hermanos Grimm. Lo escribieron a principios del siglo XIX. Dos niños solos en el bosque encuentran una casa hecha de azúcar y pan. Suena bonito. La lección no lo es tanto. En el bosque lo que parece demasiado bueno es una trampa, porque la bruja no es una bruja de cuento, es una bruja real. Es el adulto que ofrece cobijo, comida y calor para llevarse a los niños. Los hermanos Grimm encontraron versiones de esta historia en casi toda Europa. No era casualidad. Era una angustia colectiva, la de perder a lo que más querían, algo real, una preocupación ante algo que ocurría de verdad. Cómo se llevaban a los niños y desaparecían. Pedro Melenas, otro cuento, el de Heinrich Hoffmann, de mediados del siglo XIX. Un médico alemán que era incapaz de encontrar cuentos suficientemente claros para
su hijo de 3 años. Así que lo escribió él mismo. El resultado fue un libro donde el niño que chupa el pulgar pierde los dedos, el que no se come se muere y el que juega con fuego acaba incinerado. Sin metáforas, sin suavizar, sin paños calientes, sin anestesia. Brutal y deliberadamente cruel. El libro fue un éxito enorme en toda Europa y estuvo en circulación durante décadas. Los padres de entonces sabían exactamente lo que hacían al regalárselo a sus hijos. Y entonces el bosque y los monstruos de cada tierra aparecieron. El bosque en estos cuentos no era un decorado más. Era el lugar real donde los niños desaparecían. El espacio fuera de la aldea, sin ley, sin testigos. Un niño que cruzaba esa frontera quedaba solo frente a la adversidad, frente al peligro, frente al miedo. Y junto a los cuentos escritos, cada cultura tenía sus propias figuras para dar miedo. Estaban el coco, en nuestro país, en España. No tenía una forma fija, y eso lo hacía aún más aterrador que cualquier monstruo con cara. El hombre del saco era peor, aun porque no era sobrenatural. Era un hombre que podría ser tu vecino con un saco y se los llevaba dentro. Y eso podía aterrar a cualquiera, porque podía ser cualquier persona. En México, la Llorona vagaba por los ríos de noche llorando a sus hijos muertos y mantenía a los niños alejados del agua, tanto que incluso se llegaron a hacer películas de ella, ahora recientemente manteniendo esa literatura y esa historia más real de antes. Cuentos de verdadero terror. En la Europa del Este estaba la Baba Yaga que vivía en el bosque y devoraba a quien se perdía. Cada figura en cada lugar. Cada figura castigaba algo concreto y eran los niños sus víctimas. Todos tenían la misma función: mantener a los niños cerca de casa para mantenerlos seguros. Ahora bien, lo que nunca se explicaba del todo. Hay algo que los mejores cuentos de miedo hacían mejor que cualquier advertencia directa. Nunca explicaban del todo al monstruo. No sabías exactamente quién era el coco. No sabías qué le pasaba al niño después de que el hombre del saco se lo llevara. Y no sabías tampoco si el lobo de Perrault era un animal o algo más. La cuestión, esa indefinición no era un fallo. Era una virtud, era la parte más inteligente del diseño que se había creado por unos cuantos narradores. Un monstruo que puedes imaginar da más miedo que uno que te han descrito. La oscuridad que rellena la propia imaginación del niño es siempre más aterradora que cualquier descripción. Cuando el siglo XX limpió estos cuentos, Disney le dio a Caperucita su cazador, a la Sirenita un final feliz. Algo se perdió en esa verdad que conocíamos. No es nostalgia por crueldad. Es que un niño que escucha la versión de Perrault entiende que hablar con el lobo o hablar con un desconocido en el caso de otros cuentos tiene sus consecuencias y no tiene vuelta atrás. Un niño que ve la versión de Disney aprende que el lobo es un problema que alguien más va a resolver, en este caso el cazador. Lo que estos cuentos guardaron durante siglos no fue solo el miedo, fue el respeto por el peligro real. Y eso, aunque cueste admitirlo, también era una forma de querer
a los niños.